Es lunes, así que nos vamos a ir al mercado a saber qué productos tenemos. Pero también es lunes 7 de abril, Día Mundial de la Salud. ¿Y los alimentos cómo pueden hacer mejorar nuestra salud? Con la primavera llega una explosión de color a los campos, que también llega a los mercados, y es que empezamos a encontrar los primeros brotes del campo, Luis. Buenos días, pues así es, tenemos la primavera en todo su esplendor. Hemos tenido unos días de agua, de lluvia y demás, pero los campos están deseando darnos sus frutos. Y aquí los tenemos. Y aquí los tenemos, fíjate, en verduras es una explosión. Fíjate las alcachofas, la verdura más aristocrática de todas, las más elegantes, ¿no? Tenemos otras muchas, tenemos miracardillos o tagarninas, tenemos los espárragos, tenemos hasta Tenemos trigueros, blancos y morados. Bueno, y los verdes clásicos también, que son una joya ahora mismo y que están en un momento estelar. Esto en cuanto a verdura, pero si nos metemos en las frutas... Pues el preludio del verano. El preludio del verano. Todas las frutas más precoces ya llevamos disfrutando unos días de fresón de Huelva, fresita chiquitita de bosque, de las típicas de Aranjuez, y ya estamos disfrutando de las primeras frutas de hueso, como estos nísperos que ves de la zona de Callosa, de Ensarriá, de Altea, maravillosos, y también las cerezas. Las primeras. Las primeras, esas vienen todavía de invernadero, hay que esperar a las del Jerte. Y Luis, nos queda todavía algo de cítrico. Bueno, es que los cítricos tenemos que hacer mención a ellos. Fíjate que esto se está produciendo en Huelva y es una joya también en el Levante. En definitiva es vitaminas, calidad, sabor, nutrientes. Y yo te voy a invitar, porque esto es irresistible, mirad, un bocado de salud. Tienes que acompañarme porque esto es Chin, chin. Salud. Carmen, hablar de salud es hablar de alimentación indiscutiblemente. ¿Qué nos ofrece la primavera? Pues la primavera nos ofrece nuevos alimentos más bonitos, más coloridos, más divertidos, para intentar consumir estas 5 frutas y verduras al día que tanto necesitamos. ¿Esa falta de vitamina D que tenemos durante el invierno por la falta de sol se puede compensar con la alimentación? Pues realmente lo ideal es tomar el sol, protegernos bien, pero también podemos contribuir un poquito con algunos alimentos. Los más importantes, los pescados azules. También los hay de temporada ahora, llegan algunas sardinas, caballas, salmones y también algún alimento como los huevos. Y la alcachofa tiene algunas condiciones muy especiales. Es un alimento que ayuda a digerir en general mejor todo lo que se come y de hecho se extraen extractos de la propia alcachofa para producir más sales biliares que hagan mejores las digestiones. Y el espárrago fundamentalmente es una fuente extraordinaria de fibra. Es muy difícil en otras fuentes vegetales conseguir tanta fibra y por supuesto también vitaminas y minerales. Ahora con la primavera, con el cambio de hora, los cambios de temperatura, muchas personas sufren lo que se llama astenia primaveral. ¿Se puede combatir esa sensación de cansancio con la alimentación? Pues sí, descansar bien, hacer ejercicio y comer saludable es la mejor manera de combatirlo. Y la primavera y el verano van a ser favorables en ese sentido, porque vamos a pasar pues, de las frutas típicas blancas del invierno a una variedad enorme, ¿no? Se estrena ahora con la fresa que llega en la primavera y luego se van ampliando muchísimo.